Esta noche y me ha fascinado una vez más esa estudiada fragilidad y esa magnífica elasticidad de su sonrisa. Me ha fascinado que ella sea dolorosamente hermosa, como muchos calculábamos los que la veíamos desde lejos. Diana Ross, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Te veo tan hermosa como te había soñado y sobre todo como te había supuesto. Muchas gracias. Sé que no soy el primer español en tu vida, de cualquier manera. Ha habido otros antes que yo. Y tampoco sé si soy el segundo, pero vamos, sé que soy uno de los primeros. ¿Qué tal tu llegada a España? Que creo que es la primera vez, además, que pisas estas tierras, ¿no? Sí, es la primera vez, sí. Estoy muy contenta de estar aquí. Me gustaría ciertamente volver a pasar un poquito más de tiempo. Quizás debería de hacer una turné de conciertos aquí. Yo creo que también deberías hacer algún concierto aquí. De todas maneras, esta noche lo vas a hacer, creo que por primera vez para todos mis paisanos, cosa que te vamos a agradecer mucho. ¿Qué queda de cada...? Tengo una pregunta malvada en mí mismo. ¿Qué queda de aquella Diana Ross de las Supremes, de la que todos nos enamoramos de alguna manera, los que la conocimos? Bien, pues, ¿cómo quiere decir cómo soy yo? ¿Quién soy yo hoy sin las Supremas? Yo llevo no siendo parte de las Supremas ya 20 años. De hecho, me parece que en 1993 ya voy a celebrar mi 30 aniversario como estrella. Los primeros años fueron con las Supremas y ahora yo sigo cantando muchas de las canciones que cantaba entonces. Yo sigo trabajando y sigo trabajando en el cine y sigo cantando. ¿La música qué es para Diana Ross? ¿Una necesidad, un don? ¿Qué es? ¿Una expresión? ¿Es la mejor forma de expresión que tiene ella? Creo que las primeras dos. Creo que es una necesidad que yo resiento y es un don. Yo tengo este don que me ha sido acordado por Dios de poder cantar. Yo canto desde que era muy pequeñita y mi objetivo de alguna forma es poder entretener, poder hacer felices a las gentes. Me gusta ver las caras de las personas que me miran cuando yo canto. Y si durante un instante solamente puedo alejarles de algún dolor o de alguna desdicha, como por ejemplo usted me preguntaba antes, ¿sabe dónde va Mahogany? Eso a usted le tiene un significado especial para usted. Entonces yo creo que seguiré haciendo discos y de alguna forma inspirarles y poder dar alguna idea especial a los niños. Bueno, yo antes le explicaba que esa canción, You Know Where I'm Going To, tenía un significado muy especial en la vida de muchos de nosotros, ¿no? En la mía siempre hay alguien que te deja con una canción así, ¿no? En la vida siempre te dejan con alguna canción y algunas veces esas canciones coinciden con canciones de Diana Ross. Pero hablaba de 30 años en el mundo del espectáculo. Nuestro es un país, usted lo podrá comprobar, muy hermoso, muy bonito, pero donde al artista se le apedrea de alguna manera, ¿no? Es decir, a la que lleva 30 años en el escenario, ya mucha gente se pregunta ¿y por qué sigue llevando 30 años? Usted o tú, permíteme el tuteo, vienes de un país donde a los 30 años todavía eres más artista y todavía eres más considerado y todavía eres más querido. Ustedes tenéis una fortuna, dicen los artistas españoles, enorme, ¿verdad? Yo empecé a cantar cuando era muy joven verdaderamente. Mi carrera de alguna forma se ha desarrollado no solamente como cantante, yo también he sido actriz y ahora mismo soy productora de discos y espero también producir películas, de forma que de alguna forma se puede decir que ha sido un progreso natural, no exactamente siempre de gira, siempre cantando. Yo sí he hecho discos durante todos estos años, pero si se es un artista como yo, que ha producido el tipo de discos que mantiene interesados al público y que consigue adentrarse en el corazón del público. Usted hablaba antes de Mahogany. Esta canción hace casi 15 años que salió. Y yo luego hice la película Lady Sings the Blues y esta película sigue siendo emitida por televisión en Norteamérica.